Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción el día de hoy Gabriela Pulido, servidora, y Gloria Tokunaga. Hola. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Hugo Arturo Cardoso Vargas. Me es grato dirigirme a usted para hablar del tema, a ti. Hugo Arturo, bienvenido. Gracias. Nos va a hablar del tema, los estudios de la fiesta en México. Muy bien, pues muchas gracias. Saludos, Gaby, gracias por la invitación. También a las autoridades del instituto, que a veces recibir a gente extraña al territorio es un poco complicado, ¿no? Porque posesionarnos del espacio es a veces muy necesario. Bueno, pues mientras sea con una fiesta, bienvenido. Claro. No esa posesión. Claro. Oye, pero fíjate que nos gustaría muchísimo, o sea, realmente nos ha llamado mucho la atención el tema que trabajas, este tema que tienes tantos años trabajando, y nos gustaría muchísimo que nos dijeras, para el público en general, para empezar, ¿cómo podemos definir una fiesta, Hugo? ¿Cómo, pensando en la fiesta como un fenómeno social y cultural? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas que incluso motivan muchos textos, muchas publicaciones, muchas reflexiones, porque pues, hay un autor que te puede decir, la fiesta es un sacrificio inútil. Y claro, esa definición que aparentemente es bastante fuerte, cuando tú lo entiendes en el contexto de la globalización y del modo de producción capitalista, entiendes que uno tiene que ser consumidor. Claro. Uno debe de consumir exactamente todo. Entonces uno trabaja para comprar todo lo necesario. En el caso de la fiesta es al revés. En el caso de la fiesta se guarda, se ahorra, y a veces puede ser un periodo de un año o más, para la fiesta. Claro. Entonces, por eso es un sacrificio inútil, porque no está en la lógica de la producción, distribución, consumo del capitalismo. Esa sería una definición bastante importante. Ajá. Pero además, si uno le llega a preguntar a alguno de los participantes, organizadores de la fiesta, oiga, ¿y para ustedes es un sacrificio? El sacrificado vas a ser tú, porque para ellos el concepto de sacrificio no tiene nada que ver con la fiesta. Claro. Sí, entonces son dos miradas distintas, diríamos, con un mismo concepto que no se sería el concepto de fiesta como sacrificio. Hay otros autores que nos proponen que la fiesta es más o menos algo así como el exceso, ¿no? Es decir, cuando los papás son tan liberales que dejan que los chamacos anden por todos lados haciendo uso de todo su cuerpo, no solo en el baile, sino también en otros excesos, consumiendo alcohol, en relaciones sexuales, digo, pues hay que también que comentarlo. Entonces hay esta etapa del exceso. Ajá. Incluso dice exceso hasta morir, ¿no? Claro, algunos dicen, o en algunos lugares, la tradición indica que cuando hay muertos es una buena fiesta. Si no hay muertos, pues la fiesta... Claro, no estuvo buena la parranda. No estuvo buena. Entonces, esta también es otra noción. Yo creo que un concepto que podría ayudar mucho, digo, independientemente de todos los demás conceptos que podríamos seguir comentando, yo creo que hay un concepto que me parece clave para entender el asunto de la fiesta. La fiesta como culto. ¿Por qué? Porque evidentemente si uno piensa en las fiestas religiosas, el culto está dirigido a la Virgen, a Jesucristo, todas sus representaciones, advocaciones, está dirigido a los santos, que curiosamente San Juan Bautista es el único santo que realmente se le celebra en un día especial, con una fecha determinada. Todos los demás santos pueden ser cuando nacen, cuando es el momento de su sacrificio, o cuando la iglesia lo autorizó, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí muy interesantes. Ahí está el culto, es decir, todo lo que se hace desde la portada, las mañanitas, la novena, todo esto está para rendirle culto a esta imagen, a esta vocación religiosa. En el caso, por ejemplo, de las fiestas civiles, bueno, pues es igual, ¿no? Finalmente ya ahora es mucho más poco visible la enorme confluencia que había, por ejemplo, en la fiesta del 15 y 16 de septiembre, que son las grandes fiestas nacionales. El 20 de noviembre ya no tanto, porque además es deportivamente, es que aburrido. Pero ver al ejército desfilar, pues sí era un acto bastante solidario, solemne, incluso, ¿no? Y muy solemne. Entonces, pues en las fiestas cívicas, evidentemente hay un culto justo a quienes nos dieron patria, para dejarlo así y no ahondar más. Digo, podríamos hacerlo, pero un poquito más adelante. Y falta un tercer rubro, las fiestas que podríamos decir íntimas o familiares, que es donde
la pareja se casa y quienes tienen que recibir el culto son justamente la pareja de casados. Todo lo que se hace es para rendirle culto a este par de parejas que se deciden casarse. Nada más termino. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los 3 años de bautizo, es decir, todos los ciclos, los ritos de paso, casi siempre van acompañados por una fiesta. ¿Sí? Entonces tenemos 3 tipos de fiesta, pero creo que por eso lo común sería este proceso de entenderla como culto. La gente más importante de las niñas que cumplen 15 años es la quinceañera. Claro. Y ella es el foco principal de la fiesta, el motivo de la fiesta, y a ella se dirige todo el mundo. Claro. Y así puede suceder. Entonces yo creo que por eso sería un concepto bastante aglutinador de estos distintos tipos de fiesta. Claro. Oye, y estas 3 tipos de fiesta que nos estás definiendo, ¿todos ellos se pueden estudiar como fenómenos sociales, los 3? Desde la parte hablábamos de fiestas sí religiosas, pero también hay fiestas, por ejemplo los carnavales, ¿no? Claro. Que también están vinculados a lo religioso, pero de repente son más civiles. No, yo creo que la fiesta así como concepto general pues puede ser investigada, ¿no? Yo creo que algo que nos falta en el seminario, ya me adelanto, perdón. No te adelantes. Por ejemplo, algo que está como que pendiente, por ejemplo, es estudiar las fiestas de las minorías religiosas, ¿no? Claro. Porque evidentemente ellos también tienen fiestas, y a lo mejor nosotros no las entendemos, sí. Pero tenemos comunidades de libaneses, de musulmanes, de judíos, de una enorme mezcolanza de religiones que evidentemente tienen presencia en México y que evidentemente también tienen sus celebraciones festivas. Entonces yo creo que sí, la fiesta como tal sí es un objeto de estudio, a lo mejor no accesible a todos y no del interés de todos, pero de que se puede estudiar la fiesta. Claro. Sí. Fíjate que a mí me gusta esto que estás diciendo, o sea, me deja ver un concepto como muy flexible, no una camisa de fuerza, que además como en el que se cruzan muchas disciplinas, ¿no? Sí. Me gusta también esta idea que planteas de estudiar las fiestas de las minorías religiosas y de otras minorías de muchos lados, porque de todos modos, o sea, lo que hace falta es estudiar cómo han abonado también a la cultura en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, yo te preguntaría, ¿por qué estudiar la fiesta en México? Y esa es una gran pregunta que yo creo que vale la pena pues un poco entrar ahora es que a la biografía personal. Justamente yo empecé a investigar la fiesta, pero así como que algo totalmente y contra toda lógica, contra todo proceso. Porque tú no ibas a fiestas. No, yo nunca iba a fiestas. Ahora ya no salgo de las fiestas, pero creo que por un asunto de interés de investigador. Ah, sí, claro, sí, absolutamente. A mí me pagan por ir a investigar la fiesta. Sí. Fue curioso. Yo creo que tengo un problema muy especial en cuanto a mi capacidad de preguntarme. Entonces yo me preguntaba, por ejemplo, hay una historia de la época colonial muy interesante, muy intensa, mal vista, mal calificada, desconocida, la mayoría de las cosas, y por eso hay toda esta leyenda negra sobre esta época. Yo me preguntaba en algún momento qué es lo que sucedía en la Ciudad de México, justamente en torno a la fiesta. Aunque no era así en ese momento la gran temática que yo me proponía, me empecé a poner a investigar sobre el Paseo del Pendón. Entonces, el Paseo del Pendón. Y comencé a investigar, obviamente a las fuentes más cercanas, porque casi siempre empieza uno al revés, ¿no? Siempre uno empieza por lo más cercano y ya comienza uno a rascarle hacia atrás. Y entonces hice un textito que desafortunadamente tuvo mala suerte, como muchas de las cosas que uno publica o investiga. Ajá. Y pues ahí se quedó, se perdió mi documento, pero era un documento que yo había hecho sobre justamente el Paseo del Pendón. Ajá. El Paseo del Pendón, digo, al final del día pues era una enorme celebración que tenía que ver justamente con la captura y con la derrota pues de los aztecas, ¿no? Uh-huh. Y entonces cómo se construyó toda una parafernalia en torno a esta celebración, que incluso estaba legislado a través de la legislación de la recopilación y la nueva recopilación de las leyes de Indias. Y claro, ya en la época posterior pues ya hay un enorme pleito después de la Constitución de Cádiz, porque se decía, ¿y cómo se tiene que hacer la fiesta?
¿tienen que hacerse el desfile o no se tienen que hacer el desfile? Claro. Y entonces hay en un documento, en una publicación que hizo el Archivo General de la Nación, donde pues decía ahí, se pasaban boletos que eran, digamos, la vía corta, decirte, oye, necesito que me digas tú como audiencia qué va a pasar con el Paseo del Pendón, porque ya es pasado mañana, ¿no? Ajá. Entonces la audiencia le preguntaba a otro órgano, no sé, al virrey, el virrey lo mandaba a la Secretaría del Virreinato y el otro. Entonces era un asunto así bastante tenebroso, como casi siempre son los asuntos administrativos. Al final del día se decide que se haga solo la procesión, que era la parte interesante, pero ahí pues, estaban vinculados la parte, digamos, civil y religiosa, ¿no? Porque había el desfile, el paseo propiamente, que encabezaba el virrey, que encabezaba el abanderado, el alférez, y el del ayuntamiento, el alcalde más antiguo, no más viejo, más antiguo, de la Ciudad de México. Entonces era un asunto muy interesante y me gustó mucho esa línea de investigación. Con ese golpe tan fuerte, tan trágico de la muerte, ahora sí que recordando lo que escribió Fernández de Elizalde, Vida, Pasión y Muerte de Don Pendón, pasó algo así con el texto que yo había hecho, que era una recopilación bastante extensa de este suceso que duró casi 300 años. 300 años. Entonces, así como que fue un golpe fuerte y yo dije, no, pues ya, se quedó. Claro. Ajá. Continúo con mis actividades de investigación, me invitan a un proyecto en donde me invitan a hablar de la vida cotidiana. Y en la verdad, ciudad. Pues, sí, ese era un proyecto que se llamaba Los Espacios Públicos Vida Cotidiana y Espacios Públicos y Privados en la Ciudad de México en los siglos XVII y XVIII. Entonces por ahí andaban. Claro que no escribí sobre vida cotidiana. Terminé hablando de los espacios públicos y privados festivos de la Ciudad de México en el siglo XVII y XVIII. Claro, claro. Y claro, aquí entonces, ahora sí que por eso me reencuentro con el tema de la fiesta y ya comienzo a buscar que hay una línea de investigación absolutamente amplia, inagotable, que pues da para muchísimo, ¿no? Oye, te quiero interrumpir, disculpa, claro, pero nos quedamos con algunas dudas acerca de lo del pendón, ¿no? ¿Se perdió ese documento del Paseo del Pendón? ¿O mi documento, sí, mi texto, no lo puedes sí. recuperar. No se puede recuperar. No. Porque además acuérdense que pues, uno escribía en la máquina de escribir, ¿no? Claro. Entonces las computadoras sí, no había manera de que perdurara. Exacto. Oye, y esta definición de fiestas de fiesta que nos das, estudiar la fiesta, ¿es nada más, aplica nada más para México o esta misma definición vale para las fiestas de todo el mundo? O sea, o hay una especificidad en el caso mexicano que lo distingue, digamos, que lo hace No, yo creo, digo, independientemente de cuál sea la formación, porque también eso tiene mucho que ver, ¿no? La formación profesional a veces nos marca. Nos marca. Yo les digo, a mí me deformaron como sociólogo. Profesional total. Ajá. Y me dicen, ¿cómo que me deformaron? Pues sí, porque me hubieran podido haber formado como abogado, como antropólogo, ¿no? Es decir, pero me malformaron como sociólogo. Entonces mi formación como sociólogo me dice, no, es que lo importante, primero, incluso es algo que yo repito mucho y me gusta decirlo, no hay nada más práctico que una buena teoría. Si yo tengo un concepto teórico, la fiesta, y lo traduzco en términos, digamos, un poco más concretos en culto, yo tengo algo que me ha permitido revisar muchas cosas. Claro, ahora alguien lo quiere recuperar como sacrificio, pues lo puede hacer, ¿no? Pero seguramente va a tener un enorme problema en su concepción del mundo que está aquí cargada en su teoría, cuando vaya a la realidad, porque digo, de veras, si alguien va y le dice, oye, ¿y usted se está sacrificando? Y a usted le cuesta mucho tener que pararse a las 2 de la mañana porque hay que preparar las mañanitas y estar al otro día, estar todo el día después, dormirse después de las 12 de la noche del día siguiente porque hay que estar otra vez en las mañanitas. Claro. Porque así no sabe qué Oye, yo quería intervenir ahorita que estás platicando de tu deformación. Hay otras disciplinas. Sí, claro, sí. Vemos este libro, si no sé si lo puedo enseñar, estábamos revisando este libro que La fiesta en México, una mirada multidisciplinaria, un hijo tuyo, dices, como decías al inicio, que te conocí, Hugo Arturo Cardoso Vargas, este libro lo escribiste tú. Es una mirada, la coordinaste, una mirada multidisciplinaria. ¿Quiénes pueden estudiar la fiesta? ¿Desde qué puntos de vista en tu experiencia has visto que la fiesta se puede mirar, se puede abordar? Pues yo creo que es curioso porque aquí el primer hijo fue este. El primer hijo. Tenemos muchos hijos aquí. Sí, aquí tenemos 3 hijos por lo menos. En este texto es interesante porque es un texto en donde participan filósofos y ellos aportan la parte teórica.
Sí, sí, pero es importante. Ajá, entonces esta parte de la teoría es muy interesante, muy importante. Y claro, después hay 4 trabajos igual, digamos, que describen esta parte un poco más operativa de la fiesta. Incluso por ahí hay un pequeño recuerdo de ese Paseo del Pendón del cual hablaba hace un ratito. En curiosamente, la formación y el énfasis está en los historiadores, es obvio, ¿no? Por formación, pues ellos tienen esta formación también, ¿eh? Por formación también tienen, claro. Bueno, es que ellos sí están formados, yo estoy deformado. El asunto es que ellos sí tienen un poco más esta visión de la fiesta como un tema que tiene que ver justamente como una constante a través de la historia, pues no solo de México, ¿no? Sino en muchos otros lados. Entonces, digamos, aquí en estos 2 libros es un ejemplo de que desde la teoría se puede investigar la fiesta, pero también desde la parte histórica, ¿no? Hay varios trabajos, yo creo que uno de los que más vale la pena mencionar es de Raúl Marín. Él es historiador y inicialmente estudió economía, pero después se deformó como historiador, y entonces es un trabajo sobre San José de Bañuelos, y entonces él lo que hace es mucho trabajo de archivo. Y eso yo creo que también le da un plus a la investigación. Incluso se mete a cuestiones ahí un poco interesantes, porque además él es un investigador apasionado de ese lugar, y entonces ha hecho mucho trabajo de investigación, pero se mete incluso a describir cómo en la procesión, en una de las fiestas que él registra, ubícanos nada más para nuestro público. ¿En dónde Zacatecas. es? En Zacatecas. Ajá. Bueno, es muy cerca de Jalisco, pero el asunto es que él dice, por ejemplo, va a la procesión y las damas de la élite se paran y detienen la procesión porque van a ir a cambiarse de vestido. Se usan más. Exacto. Entonces regresan y continúa la procesión. ¿Sí? Claro, eso no se ha inventado, está en un documento donde está registrada la fiesta. Claro. Antes de entrar a la misa solemne, obviamente hay otro cambio de vestidos. Entonces, por eso digo, creo que es interesante a veces recurrir a este tipo de información, porque nos pone en un plano muy, muy, muy de la realidad del suceso, ¿no? Nosotros cuando vemos la fiesta a lo mejor no vemos tanto el elemento actual, no vemos tanto este tipo de detalles, pero es interesante que en un archivo se haya registrado este acontecer de un proceso. Además, pensando en estas definiciones que nos estás dando y en esta parte teórica, pues nos preguntamos, ¿no? Si puedes utilizar esta idea de la fiesta para hablar de digamos, a lo largo de toda la historia de México. Tú mencionabas hace rato en la cuestión del pendón, desde el México prehispánico sirve este concepto, y además preguntarte, o sea, ¿cómo distingues entre el ritual y la fiesta? O el ritual contenido en la fiesta, o sea, ¿cómo desglosas esa fiesta? O sea, ¿cómo la abordas? ¿Cómo es tu abordaje para...? Claro, yo creo que, bueno, evidentemente... En el caso de las fiestas religiosas, perdón, ¿no? Que ahorita comentas. No, pero además en las y de las no religiosas también, de las cívicas, por supuesto. Claro. Sí. El asunto aquí yo creo que es interesante porque, bueno, evidentemente los aztecas y toda la cultura de la Mesoamérica, pues también tenía fiestas. A mí me cuesta mucho trabajo pronunciarlos porque son nombres en náhuatl, entonces tengo un problema ahí medio raro con la semántica. Y aquí con el inglés tengo una barrera epistemológica para decirlo rápido de que no me gusta el inglés, ¿no? Entonces es algo que entonces ahí ni modo, soy absolutamente castellano, ni hablar. Pero evidentemente tenían un ciclo anual de fiestas cada mes de 20 días. Tenían una fiesta y cada fiesta se realizaba en ese contexto. Incluso había dentro de ese mes pues varias actividades que formaban parte. Podríamos llamarle a lo mejor ceremonias, a lo mejor podrían ser ritos, incluso hay que recordar que la matanza del Templo Mayor fue durante en el contexto de una fiesta que seguramente Alvarado... No sabemos, a ver, cuéntanos. Que seguramente Pedro de Alvarado no entendía de qué se trataba, ¿no? Ajá. Pero la historia dice que es insisto, el nombre no recuerdo bien, pero es una ceremonia que se realiza en el Templo Mayor. Es una ceremonia en donde obviamente está la élite, los sacerdotes, los gobernantes, que son una misma clase, luciendo sus mejores joyas, como siempre debe ser una fiesta sale uno a lucir, ¿no? La gala, la exacto, música, por eso decía, la comida. Este rato va uno a posesionarse de la fiesta, ¿no? Entonces, se supone que fue una de las razones por las cuales se decidió matar a los sacerdotes y a los indígenas que estaban en este lugar, pues porque vieron que realmente había una riqueza enorme y muchas piedras preciosas que
generó la avaricia y decidieron Y no se matar. comprendía, ¿no? No se comprendía. No, claro, desde luego que no se comprendía, no entendían de qué es lo que estaba pasando, entonces seguramente ellos dijeron, nos van a matar, ¿no? Es decir, es algo así como que yo te invado, pero no me mates, ¿eh? O sea, yo te invado y te hago todo lo que yo quiera, pero tú no me puedes hacer nada porque... Claro. Sí, pero para los españoles no tenían idea de que estaban llevando a cabo una fiesta, Exacto, pues eso es lo que nos... Incluso, bueno, pues eso se traduce en que todos los cronistas, desde los sacerdotes, de los laicos, de los militares, pues siempre hablan del demonio, ¿no? Como el que es el centro del culto, lo cual es absolutamente falso, porque no había esta noción del malo, diríamos, del demonio como tal, así como tampoco existía el culto de la Santa Muerte, porque luego algunos que hablan mucho de la Santa Muerte les encanta decir que ya desde la época prehispánica el culto de la Santa Muerte estaba presente. Claro que no, había una deidad de la muerte, pero pues eso no tiene que... Bueno, una dualidad, que eran dos, pero pues, evidentemente no. Como dato curioso, no tiene nada que ver Nada que ese ver, culto con el culto absolutamente. que ahora hacen en que ves esa Santa Muerte, no tiene Nada que ver, nada Está absolutamente. interesante eso también. Entonces, claro, quienes digan esto, pues seguramente no conocen la historia, lo cual es bastante entendible, pero no tienen por qué saberla, ¿no? Sí, claro, que es como también se van constituyendo las Exacto. nociones, o sea, apropiándose de ciertas Así nociones es. para crear una nueva tradición. ¿no? Y eso, como decía, como veía, ahí yo sentaría una parte de la importancia de estudiar la fiesta. Primero con lo que hablas de los españoles, no comprender Claro. la relación de la sociedad en El ese rito, entonces la ceremonia. Exacto. con la fiesta, y ahora esto que tampoco se comprende Sí. porque no sabe historia, es muy importante tener este tipo de conocimiento desde la historia, desde la sociología y desde otras disciplinas, ¿no? Que también nos aportan cosas. Tenemos textos. Sí, ¿me dejas terminar? Sí, claro, Bueno, pues es tu porque programa. gracias. Es tu programa, tú aquí estás. Ya no me dejen de A ver, Bueno. ya no me interrumpan, déjenlo hablar solito. Es que está bien interesante. Claro. Entonces, la cuestión es que desde esa época, evidentemente, hay un asunto del culto, para entenderlo como yo entendería y definiría de inicio la fiesta, que pues, permea toda la cultura, todas las culturas de Mesoamérica. Claro. Seguramente en la parte del norte también debió haber habido, pero bueno, eso ya es otra historia un poco más difícil de documentar, sobre todo con los chichimecas, que eran grupos nómadas y que andaban ahí dándole guerra durante casi 2 siglos a los españoles, ¿no? Pero el asunto es que sí hay, claro, la mal llamada conquista de México, que ya todos dicen que fue la conquista de todo este universo que había, y pues no es cierto, porque finalmente se tardaron algunos años, a veces unos cuantos siglos, para poder dominar todo lo que era la Mesoamérica. Pero bueno, la cuestión es que esa irrupción pues, obviamente detiene una manera de hacer el culto y se comienza a sustituir por otro culto. Claro. Por el culto de la religión católica, que inevitablemente, como sucedió en Europa y en otras partes del mundo, los religiosos católicos tuvieron que aceptar un sincretismo bastante sui generis, porque, por ejemplo, Zumárraga se cuenta que casi excomulgaba a quienes participaban en los toquines, ¿no? Es decir, en la parte festiva, bailable. Entonces, pues es absurdo que esto que estoy comentando hubiera sucedido, ¿no? Además por el arzobispo. Claro. Pero sucedió. Entonces, la cuestión es que esa no comprensión y esa ir construyendo un modo, un estilo de hacer fiestas, ya con este sincretismo, pues ya es evidentemente otra historia, ¿no? Claro. Y es una historia que además se va construyendo, pero que además también tiene que ver con la especificidad de cada una de las etnias que se fueron conquistando y cómo se fueron sumando al proceso de la conquista y obviamente a la evangelización y a la castellanización y todo lo que sucedió después. Entonces creo que sí es interesante. Desafortunadamente yo creo que decía hace un rato que la época de la colonia es una época bastante poco historiada, para decirlo pronto, o muy mal historiada. Porque, por ejemplo, es interesante que uno cuando revisa la historia de la ciudad encuentra que el centro, lo que es ahora el centro histórico, lo cual no debe ser llamado colonia, y eso ojalá y lo subrayamos todas y todos, el centro histórico es el centro histórico, no la colonia del centro. Pero bueno, esta parte tiene una enorme cantidad de registros de fiestas. Cuando entraba el rey, cuando entraba el arzobispo, cuando había una erección de un nuevo templo, cuando se dedicaba a un nuevo templo. Es decir,
la fiesta siempre estuvo presente en la historia. Pero, paradójicamente, fuera de la Ciudad de México, los llamados ahora pueblos originarios, no hay registros. Es muy poco el registro que hay de estos pueblos originarios. Esto, claro, digo, tiene su razón de ser, porque finalmente la ciudad era este espacio político privilegiado, como lo sigue siendo, y los pueblos pues, eran pueblos, entonces estaban allá fuera de los muros de agua, como dice alguna de sus compañeras del instituto, ¿no? Claro. Entonces esos muros de agua que nunca existieron realmente, pues ahí dieron origen, bueno, más bien estaban asentados estos pueblos originarios, en donde pues ellos no existían finalmente. Claro. Ahora, y hago un pequeño paréntesis, qué bueno que ahora a través de los cronistas, de los grupos culturales... Eso te iba justo a decir, reivindicando la labor de mis compañeros que hacen historia oral, ¿no? Que justo en las tradiciones orales es donde se conservan, o sea, esos vendrían siendo los documentos para estas zonas marginadas, digamos, de los textos escritos que legaron desde el virreinato. Estuvieron legados en la época colonial, ¿no? Y incluso en buena parte del 19 también. Claro. No hay mucha y que además permiten hablar de la larga duración de estos eventos festivos, pues, de la presencia de estos eventos. Sería muy difícil encontrar información de San Lucas, de los Reyes, en Coyoacán, de todos esos lugares que insisto, fueron pueblos originarios en la época colonial. Claro. Sí, salvo que, pues por ejemplo, pasaba la comitiva para recibir al virrey en Ecatepec, y fuera de Ecatepec. Claro, la vía de Guadalupe, pues había que ir a rendirle culto a la Virgen de Guadalupe, pero pues, era una estancia así como que llego y me voy, ¿no? Entonces yo creo que sí, por eso digo que bueno que ahora los cronistas, los historiadores que se dedican a la antropología, a la historia oral, pues lo estén haciendo, porque esa es una manera muy importante de recuperar algo que ahora es al revés. Ahora el centro de la ciudad, la parte histórica de la Ciudad de México, pues ya casi no se celebran fiestas, ¿no? Ya es muy paradójico que la Catedral Metropolitana está dedicada a la Virgen de la Asunción, la Virgen de Agosto, como le llamaban en la época colonial, que es el 15 de agosto, que por cierto es la fecha de nacimiento de nuestro grupo. Y resulta que cuando me tocó ir varias veces a intentar ver la fiesta, pues no había fiesta. Muy lamentable, porque bueno, he tenido oportunidad de ir a Aguascalientes y la fiesta es impresionante, la romería, como ellos le llaman, es impresionante. En Oaxaca no hay tanto, porque pues, además también hay una multiculturalidad religiosa bastante rica, padre, pero la catedral sigue teniendo su fiesta. Y en la Ciudad de México, lo único que yo mal recuerdo es que hay un enorme pendón ahí y informándonos sobre las actividades. Mal informándonos. Exacto. Y hay una ceremonia, que no recuerdo el nombre, que consiste en un acto ritual muy, muy fuerte en torno a la celebración de la Virgen de la Asunción. Y entonces se hace pues realmente, perdón por la expresión, con mucha teatralidad. Claro. Pero no se hace en la catedral. Claro. A lo mejor el Señor del Reposo, que está muy cerquita en la iglesia de Santo Domingo, tiene más fiesta y tiene más presencia, porque además hacen un recorrido ahí muy en pequeño comité, así un grupito muy pequeño de gente que lleva al Señor del Reposo en una procesión por el centro, por la calle de Brasil, Argentina. Y dije, la Catedral Metropolitana no tiene fiesta, no celebra a su patrona, lo cual es absolutamente increíble. Entonces, perdón, y termino. Entonces es un poco como que la venganza, ¿no? Primero fue la ciudad, después fueron los pueblos originarios, en donde mutuamente se olvidaron, ¿no? Se alejaron uno del otro. Y yo creo que sigue siendo muy importante la fiesta de las fiestas en la Ciudad de México. Claro, aunque yo ahora pensando en las definiciones y esto que platicas del Zócalo, creo que de todos modos el Zócalo sigue siendo un lugar que convoca lo festivo. Sí, más allá de la fiesta en particular, de la fiesta, digamos, designada, con un rito específico, ya sea religioso o cívico. Creo que, o sea, cuando organizan un concierto en el Zócalo, ¿no? Que no es fiesta, pero bueno. No es fiesta, ¿no te parece? A ver, eso. Te voy a comentar algo antes. Curiosamente, el Jueves de Corpus sí se celebra en la plancha del Zócalo. Es interesante porque la custodia, la enorme custodia que tiene como 2 metros de diámetro seguramente, va en un camión de plataforma, pero adelante van, no sé por qué, chinelos danzando, en fin. Después va todo el cabildo religioso y al final va la custodia en transporte. Ahí se oficia la misa, enfrente de la
catedral. Claro. Y ahí es interesante porque todas las vicarías que conforman la diócesis de la ciudad están presentes. Ajá. Entonces sí hay una celebración civil, Claro. pero una religiosa también. Claro. Oye, pensando ¿Por en qué? esto, Porque justamente en la catedral no caben. claro. Además hay que Tienen que recordar que la sacarlo. catedral históricamente Por supuesto. se sigue celebrando a las molitas, como Claro, le decimos claro. tradicionalmente, o a los inditos, el día del indito, ¿no? Entonces uno puede encontrar cosas maravillosas como un perro transformado en burro, ¿no? Claro, por Oye, supuesto. Te decía Javi, por ejemplo, esto que convoca un concierto, dices, no es fiesta. No es fiesta. Entonces, no todo lo que convoca es fiesta. Claro, No, o sea, claro. ¿qué características? Exacto. ¿Qué características tiene una fiesta? Por eso ¿Qué yo digo, elementos la distinguen? Yo creo que sería esto del culto, ¿no? Y Ajá. yo, como decíamos hace un rato, en el culto está incluido justamente el asunto de la ceremonia y el rito. Ajá. Son parte interesante. Los Ahora, cuando uno habla de la fiesta de las estrellas para ir a observar las estrellas en el cielo, pues está bien, pero pues, no puede ser fiesta. Digo, perdón, pero el ir a rendir culto a las estrellas, pues no creo que sea muy funcional actualmente. Ajá, claro. Claro, a lo mejor a los astrónomos les encantaría la idea y a alguien que le encante andar viendo las estrellas y no mirando al prójimo. Pero pues, es un asunto que tiene que ver con la cuestión totalmente personal. Claro. Pero eso no es una... Pero claro, pensando en Ahora, un también ejemplo. hay otras situaciones. Por ejemplo, un carnaval no sería una fiesta en ese sentido. A ver. Pero tampoco lo sería, por ejemplo, algo con el cual se confunde mucho, con la feria. O sea, una feria es otra cosa, que está casi siempre, porque además Pegada es ahí. exacto, que está presente en la fiesta, eso es cierto. Finalmente el vértigo es interesante y forma parte de la fiesta, ¿no? Ajá. En ese sentido del exceso. Pero evidentemente no es eso. Una exposición ganadera no puede ser una fiesta, puede ser también... ¿Puede junto convertirse en una fiesta? No. O sea, un evento que no tiene ninguna característica de fiesta, ¿puede convertirse en una fiesta? No, yo creo que no. ¿No? Sí, porque entonces pues cualquier cosa sería fiesta, ¿no? Sí. Claro, ese concepto yo creo que Así de vida es. cotidiana han sido tan manoseados, Sí. que ya han perdido ese sentido original, ¿no? De qué es lo que... Si yo celebro mi cumpleaños solo, no es una fiesta, Ajá, porque tengo que convocar a los otros. claro. Pero sí, No, Aunque fiesta te se hace- cantes tú las mañanitas Exacto, a ti mismo. claro, no es fiesta, digo, perdón, Ajá. no es fiesta. ¿Por qué? Porque yo tengo que justamente Entonces, socializar y Claro, convocar o sea, volviendo a a un las tiempo y a un espacio características. determinado. Volviendo a las características de la fiesta. O sea, Exacto. la fiesta te remite a un lugar y a un espacio Exacto, determinado. sí. Hay unas características de sociabilidad específicas, determinadas, ¿no? Incluso los vestuarios, Exacto, claro. ¿no? Sí, claro. sí, sí. Claro, pero claro. tiene Entonces, un el sentido. costumbre se En el centro hay un sentido. Es decir, Exacto, esa el es la culto. parte- el culto. Ajá, Bueno, para claro. mí, insisto, para mí sería el culto, ¿no? Claro. Es decir, Y si lo yo me otro rindo sería culto a mí lo mismo, festivo. O sea, tú podrías hablar de la fiesta y de lo festivo. Exacto. Sí, o sea, lo festivo como algo diferente de la fiesta. Ajá. Ya, claro. pero no sería festivo, tampoco utilizaría ese término, ¿no? Claro. Podría ser ¿Cómo, algo. ¿Cómo lo llamaría? Porque, por ejemplo, sí pienso en un joven que acude a la convocatoria de un concierto de Los Ángeles Azules en el Zócalo y que se vuelve realmente una fiesta colectiva o bueno, tiene este ambiente festivo colectivo. Aparentemente, ¿no? Porque ¿Cómo además cómo lo Lo que denominarías pasa es tú que- desde tus estudios? Sí, a lo mejor siendo muy laxo en el concepto de culto, a lo mejor sería un culto pero muy efímero. Es decir, ¿cuánto puede durar Ajá. un concierto? ¿3 horas? O sea, ¿está ligado a la tradición, por ejemplo? Claro, eso es absolutamente sí. ¿Por qué? Porque las imágenes religiosas, los seres tradicionales, los ritos de paso pues, forman parte de este sentido de nuestro presente, nuestro pasado, ¿no? Claro. Entonces ahí es el sentido de Lo otro tradición. sería un evento. El otro sería un evento, pues, encuentro de... Claro. Déjame de nada más baile, hacer de una danza. pausa para recordarle al público que nos está escuchando, que el tema de esta ocasión es los estudios de la fiesta en México. Y para hablar de esto, contamos con la presencia, ¿no? Con el honor de que esté aquí con Gracias. nosotros el maestro Hugo Arturo Cardoso Vargas. Fíjate que es interesante. Yo creo que este asunto sí generaría muchas confusiones, ¿no? Valdría la pena, por eso, divulgar más ampliamente esos estudios que ustedes realizan. Por ejemplo, en el caso del tema del virreinato, de las fiestas en el virreinato, tú mencionabas la persistencia a través de ciertos documentos. ¿Qué documentos nos hacen hablar? O sea, por ejemplo, tenemos ya para el periodo independiente la fiesta de Guadalupe de Ignacio Manuel Altamirano,
¿No nos puedes decir algo acerca de este texto? Claro, o mira, bueno, o sea, desde sí, previo sí. a Altamirano. Es curioso porque justamente la Virgen de Guadalupe siempre fue la Virgen de los mestizos, de los indígenas, de las castas, como decían en la época, ¿no? Entonces, la Virgen que realmente tenía un peso político, religioso, etcétera, muy fuerte, era la Virgen de los Remedios. De hecho, la Virgen de los Remedios, cuando había alguna calamidad, se invocaba y se le traía en procesión hasta el templo de la Veracruz. ¿En qué época, más o menos? En la época colonial. Bueno, ya sería que entrar al mito y al rito de cómo está construida la cosmovisión de la Virgen de los Remedios, que finalmente es la de Guadalupe de allá, y se quejan porque... Pero, y por eso es un asunto que podríamos platicar solo de ella. De todo un programa en exacto. Radio INA, ¿no? Dedicado Entonces, a la hablar de cuestión la es que Virgen de... siempre que había o inundaciones, o falta de agua, o calamidades, o siempre se recurría, el ayuntamiento de la ciudad recurría a la Virgen de los Remedios. Fue declarada patrona, igual que muchos otros, como San Hipólito del Paseo del Pendón, patrono de la ciudad, y pues obviamente tenía la responsabilidad de cuidar a sus fieles, ¿no? Entonces se traía, se hacían rogativas, se hacían procesiones, etcétera. Y entonces es una virgen que durante la época colonial tuvo más o menos, varían ahí las cuentas, pero si tuvo como 60 entradas, como se le llamaba, a la ciudad, fueron bastante pocas. Entonces cada una de estas entradas pues implicaba una serie de ceremonias, de ritos, de actos que tienen que ver justamente con este asunto de que la Virgen tenía que venir a cuidar a la ciudad, ¿no? Claro. También hay que recordar, otro paréntesis pequeñito, que la Ciudad de México tuvo sus baluartes, sus 4 baluartes, que era la Virgen de los Remedios al poniente, al oriente la de la Bala, que todavía dicen que está perdida, los de Culhuacán dicen que ahí está en el templo, en fin, la de la Piedad, que es así, desapareció total y absolutamente, ya ni siquiera el templo, ni la calle, ni el recuerdo quedó, más que el viaducto Piedad, pero eso no tiene nada que ver con la Virgen de la Piedad, y obviamente la Virgen de Guadalupe al norte. Entonces estos valores son importantes porque se supone que también, aparte de estos muros de agua, pues la ciudad estaba bastante bien resguardada, ¿no? Claro. Regresando entonces al asunto de la Virgen de los Remedios, entonces ella fue muy importante, usada para la cuestión de la... Incluso políticamente, sabemos que Calleja le puso la bandera el bastón de mando y la banda de generala, ¿no? Entonces fue declarada generala también durante la guerra insurgente, pues porque Hidalgo había tomado a la Virgen de Guadalupe, no Totonilco, en fin. Supongo que Hidalgo nunca le dio ningún grado militar a la Virgen de Guadalupe, pero bueno, ahí estaba presente en la guerra. Comandanta, ¿no? Yo creo que, bueno, a lo mejor todavía no había el grado para ella, pero finalmente ya encabezó de alguna manera. Y entonces también la guerra insurgente, aparte de todo lo que pudo haber sucedido, fue una guerra entre dos imágenes religiosas. Lo que sucede con la Virgen de Guadalupe, como decía, pues es un asunto que tiene que ver más con los otros, con los indígenas, con los dominados. Claro. Y eso, pues obviamente no le tiene buena vista para las autoridades, para los españoles y los criollos. Por eso siempre fue una virgen que, curiosamente, Zumárraga, otra vez regresando a Zumárraga, pues negó. Él nunca habló de la aparición de la Virgen. Claro. Cuando las fuentes nos dicen que a él se le presentó la Virgen, y justamente el milagro de las rosas se sucedió en su presencia, ¿no? Claro. Claro, son cosas que, bueno, sí. Entonces la cuestión es que en el caso de la Virgen de Guadalupe, ella no tenía mucha presencia, era un culto, diríamos ahí como que subalterno, entonces, pero siempre ha sido pues, la cobija de todos los pobres, todos los que tienen problemas, sobre todo la población indígena, pues son los que recurren a la Virgen de Guadalupe. Claro. La Virgen de los Remedios siempre fue vista como la criolla. Claro, de hecho se podría hacer... La chupina. Se podrían hacer historias de las fiestas en torno a la Virgen a lo largo de toda la República, ¿no? Y entonces, bueno, finalmente la Virgen de Guadalupe terminó ganando esta guerra que inició en 1814. Pero lo interesante es que el culto fue... pero multiplicador de una manera tan tremendamente increíble que, bueno, no solo tenemos, diríamos, la imagen en el santuario, sino que además tenemos imágenes de la Virgen de Guadalupe en muchísimos lados. Y no hablo de los que cuelgan su imagen también, ¿no? Que, bueno, ellos también se valen. Pero pues, en nombres de calles, de colonias, de ciudades o de municipios,
Entonces el nombre de Guadalupe No, bueno, como dices tú, nos podríamos dedicar un programa completo, pero a mí, déjame interrumpirte, porque es que no nos queda mucho tiempo. Bueno, déjame nada más rapidísimo volver un poquito a este asunto de la fiesta y de lo festivo, nada más rapidísimo. Me quieres preguntar de Altamirano. No, ahorita nos volvemos a Altamirano, a los textos. Tenemos tantísimas cosas que platicar contigo, pero sí me quedó esta inquietud de lo festivo. A ver, o sea, Glory, por ejemplo, tú podrías hacer esa distinción entre la fiesta que tiene culto y la que no tiene culto. O sea, tú te sentirías en una reunión de amigos que no tiene un ritual específico, donde no hay un culto incluido. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que la parte más clara es la que tiene que ver con la religión. Y es la que a mí me queda más clara, que no soy experta en el tema. Por ejemplo, el Niñopa, que todavía hay una fiesta muy muy grande en Xochimilco y luego lo sacan. Y hay como 200 años. Pero ya ver qué parte se ha perdido y no se ha perdido de esos ritos, como decía, ya en la catedral no hay, y entonces ya se hacen unos híbridos muy raros, ya en la vida de que vivimos los mexicanos de hoy, llegamos a una fiesta y vemos la feria, más que el culto de lo que dice. Entonces, ¿cómo podría yo distinguir y decir, bueno, una fiesta que tiene estas características, yo entiendo es culto, entiendo es rito y entiendo es tradición? A mí eso es lo que me queda más claro de como de esto que nos estás conversando. Pero habría otro elemento que a lo mejor en la vida y vamos con unos amigos y estamos en una fiesta. ¿Esto es una fiesta o cómo le llamaríamos? Pues a lo mejor sí, siempre y cuando hubiera un motivo de culto, ¿no? Es decir, lo que decía hace un rato, celebrar un cumpleaños en soledad, pues no es fiesta. O sea, la propia reunión puede ser el culto, puede ser el rito. Claro. O sea, la misma reunión puede ser el espacio ritual. Pero digo, si me voy a ir a celebrar a Dionisio en algún bar, pues eso tampoco es fiesta, ¿no? Bueno, si hay como dices tú, si hay un motivo, exacto, si hay un motivo que se convierta en parte, que se transforma en un ritual, podría ser considerado una fiesta. Sí, porque pues no puede ir a un antro. Es que hay tantísimas cosas, has dicho tantas cosas tan interesantes. Déjame nada más preguntarte acerca de las festividades indígenas, que cambiaron un poco a pesar de la influencia de los españoles. ¿Cuáles son estas festividades y por qué persistieron? O sea, ¿por qué perduran? Porque esto sí se puede ver ya no en la Ciudad de México nada más, sino a lo largo de toda la República, ¿no? Bueno, yo creo que si sobrevivieron fue a pesar de un enorme esfuerzo, y aún así yo creo que tiene que haber muchos elementos de carácter religioso católico, ¿no? Es decir, tiene que estar permeando por ahí presente. Ajá. Hay que recordar que la propia Virgen de Guadalupe es, digamos, la cara católica de un culto más antiguo. Si nos vamos al caso del Señor de Chalma, igual atrás de ese culto hay otro culto a dioses más antiguos. Entonces yo creo que hablar de la pureza o de la pervivencia de un culto prehispánico o indígena o autóctono sería casi imposible, ¿no? ¿Sí? Voy a comentar algo. Por ejemplo, en el Estado de México, en el periodo cercano a la primavera, hay un ciclo festivo que ellos llaman el Fuego Nuevo. Entonces, en ese caso, bueno, se supone que en las distintas etnias, que son 6, si no mal recuerdo, en el Estado de México, en cada una de las sedes principales. ¿Qué son cuáles? Obviamente hay náhuatl, hay matlacincas, los ñañús, o tomís, como se les conoce despectivamente, dirían ellos. No sabía. Bueno, no lo recuerdo, pero son 6 etnias. Entonces, por ejemplo, en cada uno de esos lugares se lleva a cabo una ceremonia que consiste en encender un fuego nuevo. Pero eso es un juego, diríamos, es un asunto más político, tiene que ver más con una cuestión. Ya este asunto lleva como 25 años, 20 y tantos años, pero es más esto, es un asunto más bien de carácter político y diríamos de posesionar o de posicionar a los grupos indígenas, porque pues evidentemente la gente nada más va a esa ceremonia y ya no regresa, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto. Yo, bueno, has hablado de muchas cosas muy interesantes, cómo las fiestas las puedes estudiar en los contextos rurales, en los contextos urbanos. La enorme diversidad de fiestas mexicanas que hay en torno a los ritos religiosos, de los ritos cívicos hablamos menos, pero igual también, nos las mencionaste. Pues existe el seminario permanente de los estudios de la fiesta.
¿no? Sí, ese es Cuéntanos un hijo muy, Cuéntanos. muy, muy, muy querido. Cuéntanos. Casi todos los hijos los queremos, pero siempre hay uno que, aunque uno como papá diga lo contrario. Está yendo tu No, hija, es que todo, sí, Esto no, lo va a ir tu hija. Hasta te cambió la cara. Sí. A ver, otra vez. Seminario Permanente de Estudios de la Fiesta en México. Este es un hijo consentido. Como les decía, yo hace un rato terminé escribiendo sobre los espacios festivos de la Ciudad de México en el siglo XVII y XVIII. Y entonces me comencé a dar a la tarea de convocar a gente que investigara la fiesta en México. No como línea, diríamos así, dura, permanente, ¿no? Sino que tenían otra formación. Como decía, en este caso hay filósofos, en este caso hay más historiadores, pero que de alguna manera tenían que tocar algo que ver, algo que mencionar de la fiesta. El ejemplo más evidente es Emilio Reyes, que colabora en este primer texto. Él es especialista en Octavio Paz. Entonces decía yo, bueno, pues yo puedo escribir lo que Octavio Paz dijo de la fiesta. Ajá. ¿no? Ah, claro, por supuesto. Pero digo, bueno, pero si tengo un especialista que sabe muy bien de Octavio Paz, pues mejor que nos platique qué es lo que dice Octavio Paz de la fiesta. Y claro, obviamente, pues a mí me ayuda más porque no solo voy a entender lo que dijo en El Laberinto, sino en alguna otra obra que por ahí no conozco, no le he leído, no sé de ella, que pueda darme más luz sobre el concepto, ¿no? Claro. Y entonces comencé a convocar a los compañeros, algunos aceptaron, otros me dijeron, pues a mí me tienes que avisar con 2 años de anticipación. Ay, caray. No, pues Dije, ya bueno, para pues, entonces, yo mejor te no invito a creo- una fiesta. Ajá, yo en ese momento pensé, dije, platicamos. pues, ¿podré vivir dentro de 2 años? No, pues mejor no. En 2 años hablamos. Sí, no. Entonces dije, no, pues discúlpenme, pero pues... Y además era una investigadora que había trabajado sobre el patrocinio, por ejemplo, de San José, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces era el patrono y toda la celebración que se hizo en torno a esto. Pero bueno, dije, bueno, pues ahora sí que yo me lo perdí, ¿no? Entiendo que eso es una pérdida bastante lamentable. Ajá. Pero la cuestión es que comenzamos a constituirnos. Desafortunadamente en la universidad en la Universidad Nacional, no hay muchas figuras académicas. Entonces tenemos que enmascarar todo esto con el título del seminario, ¿no? Es decir, con esa doble intención, no solo de decir, bueno, es un grupo de profesores, inicialmente éramos profesores, que investigamos la fiesta por las razones que sean. Sino que también con el otro sentido, finalmente un seminario es un espacio en donde se forma, en donde se forma gente que va a justamente continuar. Entonces siempre el seminario se plantea como un asunto de intergeneracionalidad. ¿Sí? Entonces estábamos pensando no solo en nosotros como diríamos un grupo que organiza, que inicia, que encabeza este asunto de la fiesta, o del estudio de la fiesta en México, sino que también empezamos a promover justamente el tema entre los alumnos. Afortunadamente el seminario, en este libro tercero que está en proceso editorial desde diciembre, tenemos el trabajo de titulación de 3 alumnos, entonces hemos titulado a 3 alumnos, lo cual es una enorme ventaja, porque además de aprender de la fiesta, pueden titularse, ¿no? Y, perdón, un poquito para los que nos están escuchando, ¿qué instituciones están dentro de ese seminario? ¿Quiénes apoyan? ¿Cómo podría Bueno, decirlo de una ante manera? ante todo, ajá. ¿no? Sesiona. Es curioso, el seminario se fundó en el 2006, el 15 de agosto del 2006, es decir que vamos a cumplir 13 años. 13 años. Muchas Próximo, felicidades. y bueno, 12 años, perdón, ya estoy agregando el 13 por lo cabalístico seguramente. Entonces, la cuestión es que este seminario tuvimos en octubre en la sesión número 100, es decir, hemos invitado a 100 investigadores, entre ellos a Gaby. Sí, además sí, que la verdad sí tuve el honor de estar ahí. A ella le tocó como la Hablando 98, creo, por ahí hablando así. de los Hablando de la salones de fiesta, baile. ¿no? Entonces, la cuestión es que es un seminario que creo que es de los pocos productivos, de los que poco realmente trabajamos en la FES Zacatlán. A veces es difícil invitar a la gente porque pues, hay gente que dice, ay, no, hasta Zacatlán. Invita a los que viven más allá. Sí, necesito invitarlos a todos los del norte, ¿verdad? Porque algunos del sur, no, allá no. Y entonces, ahora he tomado la actitud de decirle a las autoridades de la FES, claro, cuando hay oportunidad y hay esa posibilidad de hacerlo personalmente, de decirles, oigan, déjenme orar, quiero orearme, ya quiero salir de Acatlán, déjenme, presúmanme, claro, yo estoy diciéndole de la otra manera, presúmanme en otros lugares, ¿no? Ya no solo de la República Mexicana, yo creo que es un seminario pionero en México, pero en Latinoamérica, en Sudamérica, en particular en Brasil,
hay una enorme cantidad de gente que trabaja la fiesta como tema. Lo curioso ya es que dicen que son los del norte y los del sur, porque además ir de la parte norte a la sur o del sur al norte es como viajar de Río de Janeiro a la Ciudad de México, ¿no? Es lejísimos. Entonces tienen estos grupos, hay especialistas en toda Sudamérica. Otras disciplinas, otros investigadores que queramos sumarnos al esfuerzo que estás haciendo, desde participar, de tener una ponencia, de sumar, de conocer lo que están ahí presentando ellos, de llevar alumnos, de lo que fuera. ¿Cómo nos contactamos? Bueno, la primera sería, salvo en el mes de julio y de diciembre por razones obvias, nuestra sesión académica siempre es el último miércoles de mes. La intención es siempre sea el miércoles último del mes a la 1:00 p.m. Tenemos un Face que también ahí anunciamos permanentemente. Ahí hay bastante información y sobre todo mucha fotografía de las fiestas que hemos andado recorriendo. ¿Cómo se llama el Face? Es @fiesta en México. Fiesta en México. Entonces lo busco así y encuentro en Facebook. Así es. Tenemos una página oficial también que se llama Seminario de la Fiesta. Pero pues es una página que desafortunadamente, igual, otra vez, la falta de recursos económicos, técnicos, etcétera, no nos permite actualizarla mucho. Yo siempre he pensado en que algo que alguna de las que participaron en el seminario me comentó, dice, oye, pero ¿dónde hay bibliografía, no? Por ejemplo, es algo que dice uno, ¿y dónde me pongo a investigar? Porque necesito saber, al menos entrar a la biblioteca, etcétera. Exactamente. Entonces, esa sugerencia me hizo, y entonces yo comencé a subir bibliografía de lo que más o menos conozco. Claro, no está actualizada porque todos los días aparecen cosas siempre nuevas, pero ya pusimos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con bibliografía, incluso clasificada con la parte de la teología, la parte de la fiesta, por ejemplo, en México o en Sudamérica o en España. En España hay un enorme grupo también muy fuerte de investigadores de la fiesta, a través de seminarios y otros grupos. Pero eso fue algo interesante, pero algo que si alguien del público lo puede hacer, se lo agradecería, que nos ayude para que pudiéramos tener un calendario móvil, obviamente actualizado siempre, de las fiestas. Por ejemplo, ahorita en agosto sería interesante haber puesto el día, antes del día primero o el día primero. Así como sabemos que en febrero empiezan los carnavales. Todo el ciclo de fiestas que en el mes de agosto se presente. Cambiarlas para el de septiembre y volver a poner. Claro. Creo que eso es algo que también hace falta en nuestra página, pero insisto, por razones técnicas. Bienvenido quien quiera venir al seminario. Sí. Y hasta voluntarios estamos bienvenidos, por favor, invitando. Exacto, además de hablar, bueno, ahorita te vamos a pedir que nos recomiendes bibliografía para el público, bibliografía actual, y retomando un poco el tema de las fuentes. Estos estudios de la fiesta han tomado como fuentes desde los códices, las crónicas, los libros de viajero. Cuentan. Pues todo, yo creo que... Aparte de la parte de la mención Altamirano, ¿no? que va a quedar en el tintero para el próximo programa. Sí, exacto. No, yo creo que aquí las fuentes, incluso hasta historia oral, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos a un grupo de estudiantes que se interesaron en el tema, nos permitieron abrir un seminario paralelo al seminario de la fiesta, pero que este es un seminario para formarlos, para que hagan investigación sobre la fiesta, con la intención específicamente de titularse, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay alguien que quiera hablar de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el mercado de El Molinito. Evidentemente, pues de modo, amigo, allá no vas a encontrar nada, aquí hay historia oral, entonces entra ya la historia oral. Claro. Entonces yo creo que la diversidad de fuentes es absolutamente... O sea, los libros fundamentales que tú dirías de la fiesta para los historiadores. Libros. No, es que depende del tema, ¿no? Finalmente no es lo mismo investigar la fiesta en la época colonial que en el siglo XIX, que en el XX, ¿no? Claro, o en el XXI, si quisiéramos. O el texto de Altamirano, que la verdad es que sí nos puedes comentar algo de eso. Mira, es interesante este texto de Altamirano porque además está conjuntamente con otro texto que se llama Las Tres Caídas en Tacuba, que obviamente es una crónica que hace sobre cómo se celebraba las Tres Caídas, el famoso Viernes de Dolores, y que es un texto muy interesante. Pero en el caso de Altamirano y de Guadalupe, lo que generalmente mueve mucho el asunto del sentimiento, porque finalmente hay que decirlo, también uno le pica a veces las costillas y se ríe, o le pica en el estómago y se enoja, en fin. La cuestión es que es un texto muy interesante porque
comienza a hacer realmente una historia del culto. Esto es muy, muy importante. Entonces comienza a plantear el trabajo que hace de Florencia y muchos de los cronistas que investigaron y que registraron el asunto del origen de la Virgen, ¿no? Y claro, se opone a algunos autores, a Muñoz, el nombre no recuerdo, que es de los que más se oponen, y entonces él hace no tanto un trabajo de investigación sobre la fiesta en sentido estricto, a diferencia de lo que sucede con las Tres Caídas. Está el otro de la Navidad en Tixla, que es su tierra natal, ¿no? Pero bueno, este particular, más bien es poner el dedo en la llaga y decir, no, ustedes españoles no pueden estar en contra del culto de la Virgen de Guadalupe. Y entonces entra en una polémica muy interesante, diciendo que es cierto, la Virgen se inventó, algunos dicen plasmó, otros se pintó. Es un asunto también bastante inagotable, ¿no? O muy discutible. Pero ahí lo interesante es esto, que pone a la altura de la Virgen de Guadalupe como centro del culto. Claro. Y todo lo que gira en torno de ella. Claro, claro. Y entonces, obviamente, no puede olvidar una parte de la raíz indígena. Y no puede olvidar, obviamente, tampoco esta parte de la parte del culto, que Por fue... supuesto. Pues, Claro, y nunca además, fue impuesto, o sea, a diferencia de la Virgen de los Remedios. Claro, y además al titular el relato, la fiesta, o sea, él le da toda la connotación, sí. integra, digamos, todo lo que va a describir dentro Así es. de este concepto. Así es. De este concepto amplio. Sí, pero a mí creo que la parte más interesante, digo, no tanto la descripción, sino este asunto de entrar a algo que es verdaderamente importante, esencial, ¿no? Decíamos, hay muchos libros, pero dinos un autor que sea así tu favorito, así que tú digas, este nos da mucho panorama, nos hace Recomiéndanos. girar el corazón. Sí. No, yo creo que es igual, ¿no? Es decir, las fuentes, porque pues, hay autores que pueden ser muy interesantes, hay autores que pueden ser muy provocativos, hay autores que pueden ser muy reflexivos, como del sacrificio inútil, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece sensacional Sí, eso el texto. valdría la tal. pena leer su texto, Ajá. por supuesto. Además es así se llama. Bakhtin, ¿no te parece, no? Bueno, es que él habla más de la cultura en Europa, ¿no? Entonces yo como que de acá de... Yo soy O sea, tú sí sigues, exacto. sí lo plantas aquí en México. Dices, la fiesta en México tiene su especificidad, el estudio en la México. Eso habría que investigarlo también. Arturo Cardoso. Sí, entonces es parte de lo que habría que investigar, porque digo, hay muchas líneas de investigación pendientes. Pero yo creo que es muy difícil elegir a un autor que digas, es que este es el que sabe la neta, si yo ¿no? quiero iniciar en el tema. Pues yo creo que lo más interesante sería iniciar por lo más general, ¿no? Es decir, ¿qué es lo más general? Pues perdón, pero algo que ya nadie acostumbra, el diccionario. Claro, bueno, ¿no? sí. Claro, digo, Sí, finalmente el está bien. diccionario y claro, mientras más, aunque sea el... O ir al museo aunque sea el porrúa, de digo, antropología. perdón por el comercial, pero aunque sea el porrúa, ¿no? O la academia. Pero de ahí, claro, comenzar a avanzar en los diccionarios especializados. Claro. Porque eso ya no lo hacemos quienes hacemos investigación. Bueno, yo he visto que eso ya no se hace, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la raíz de fiesta? Claro. No sé, ni me importa, punto. Yo voy a la fiesta ya. ¿No? Pero Claro. yo creo que sí sería importante este proceso inicial. Empezar por ahí. Exacto. Claro. ¿Por qué? Porque además esto me va a permitir un poco Pero ponerme eso en el para terreno. todo, además. ¿sí? Ajá, por eso, pero decir, ¿le sigo o no le ¿Cuál sigo? es la raíz de Claro. esta? Claro. Festum. Pero a lo que voy es que este asunto tiene que ver con con también saber si me va a atrapar o no el tema. Oye, Porque y si a no todo me esto, atrapa. ¿cuál es la raíz de fiesta? Festum, En el diccionario. Festum, es festum y que es celebración. Celebración. Más, Muy bien, más claro, o menos. tal cual. Entonces, la cuestión es que la elección de cualquier autor siempre es bastante subjetiva, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento me sirve más un autor que otro. Claro. A lo mejor en ese momento me parece, pues no leer a nadie, ¿no? También se me puede dar la gana de no leer a nadie. Mejor me voy y me paro ahí en la fiesta y a ver qué hago. Que es un poco lo que sucede con Claro, lo que sucede con hacer el libro, ¿no? registro, platicar con la gente. Este libro son crónicas, no es un trabajo académico, es un trabajo más de crónica. Que pues bueno, se supone que es mucho Pero más nosotros divertido. íbamos a recomendarle al público este Sí, libro ahí está. de Hugo Arturo Cardoso, De Fiesta por México. Aquí está. Es una colección de crónicas que está editado es en el 2016 por el Cabildo. Por el Cabildo.
por el Cabildo Nacional de la Crónica de la Ciudad de México. Y el seminario. Oye, ¿algo más que quieras agregar? Vamos, Ya vamos a terminar. despidiéndonos de este Lástima, tema tan pero bueno. fascinante. Pues pero... mira, yo creo que con lo que tendré que concluir es algo que es importante. ¿Por qué estudiar la fiesta? Yo creo que hay que estudiar la fiesta porque es el último reducto en contra de la globalización. Yo creo que es el último reducto en donde el sentido de identidad, de pertenencia, de solidaridad, de comunidad y de apropiación del espacio propio es en la fiesta. Y por eso yo creo que es esencial investigar la fiesta. Yo entiendo que de repente en la fiesta pues aparece la triple X, con su lucha libre, etcétera. Está bien que las portadas florales ya no son de flores naturales, sino de plástico. Pues está bien, ni modo, no hay de otra, que las portadas florales que se hacían con semillas ya no sean, está bien, creo que eso es inevitable, ¿no? Pero yo creo que por eso la fiesta tiene un enorme sentido, no solo de vivirla, que sería también algo importante, no vivir la fiesta como tal, sino también de estudiarla. Tenemos que hacer un registro, recordando este pasado dicotómico entre el ir y venir de la Ciudad de México y los pueblos originarios. Por eso yo creo que es importante registrarla. Claro, porque es lo que nos salvaría de la globalización. Claro. Es donde nos volvemos ciudadanos. A lo mejor fieles en el sentido religioso, pero somos ciudadanos porque nos apropiamos del espacio. Es interesante porque a mí me han tocado muchas mentadas de recordatorios familiares, etcétera, porque pues, imagínense, por ejemplo, el recorrido que hace la imagen del Señor de la Misericordia, que tiene su sede, diríamos, en los Reyes Coyoacán, hace un recorrido por 12 pueblos, y de tener ahí Avenida Universidad para cruzarla con la imagen. Es divertidísimo, ¿no? Se imaginarán, aunque sea en domingo. Y en otros lugares, ¿no? Que he tenido oportunidad de viajar con mi esposa, porque además es un trabajo casi siempre que lo hago con ella, lo cual es otro beneficio adicional. Porque aparte que me pagan, puedo llevar a mi esposa a que ella vea otra parte que yo no veo, que generalmente parece inevitable. Y claro, también me ha tocado bendiciones, ¿no? Por ejemplo, en Pánuco, en Zacatecas, que lástima que no me dejaron hablar de ese tema, es un tema padrísimo. Pero pues igual bendiciones, ¿no? Claro. Cuando estuvimos en la fiesta de Santiago Apóstol allá en Querétaro, pues también me tocó la bendición del obispo, entonces también ahí está para el equilibrio. Exacto, ahí está el equilibrio, recordatorios familiares y y asuntos que tienen que ver con qué maravilla, qué maravilla lo que haces, qué maravilla. Acuérdense, seminario de la fiesta en Facebook, si le interesa, búsquelo y podrá contactarse con todo este grupo de personas que lo hacen tenemos posible. el correo que se llama La Fiesta en México @gmail.com.mx. .com nada más. Bueno, pues así, Gabriela Pulido, Gloria Tokunaga, nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión que fue posible por la generosísima participación de nuestro invitado, el maestro Hugo Arturo Cardoso Vargas. Ilimitada participación. Exacto. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación, a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la producción Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández y Paula Abedoy. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.